Soy el tipo de persona que no puede ignorar un misterio. Siempre he sentido una atracción irracional por lo desconocido, por lo prohibido. Así que, cuando escuché hablar de las campanas oxidadas del monasterio abandonado en la cima de la colina, supe que tenía que ir. Por supuesto, todo el mundo me advirtió, no lo hagas. Hay cosas que es mejor no investigar. Pero esas advertencias solo encendieron mi curiosidad. Era la noche más oscura de diciembre, la única noche del año en que las campanas comienzan a sonar. Llegué a la base de la colina un poco antes de la medianoche, armado con una linterna, una cámara y más valentía de la que realmente sentía. Desde allí, el monasterio parecía una sombra gigantesca, sus torres sobresaliendo como garras contra el cielo sin estrellas. El viento soplaba, cargado con un frío cortante que parecía advertirme que no subiera. A medida que avanzaba, el camino de piedra que llevaba al monasterio se volvía más difícil de seguir. La vegetación crecida arañaba mis piernas y el viento parecía murmurar palabras incomprensibles. Miré hacia atrás en un par de ocasiones, convencido de que alguien, o algo, me seguía. Pero no había nada. Solo mi respiración acelerada y el crujir de las ramas bajo mis pies. Finalmente llegué. La entrada principal del monasterio estaba completamente abierta, como si esperara mi llegada. La madera de las puertas estaba astillada y carcomida, y el marco de piedra tenía grietas profundas que parecían cicatrices. Al entrar, el olor a moho y humedad me golpeó de inmediato. Encendí la cámara y comencé a grabar. El interior estaba en ruinas. Paredes desmoronadas, bancos volcados, y el polvo cubriéndolo todo como una manta. Pero lo que más llamaba la atención era el silencio. No era el tipo de silencio que tranquiliza, sino uno pesado, sofocante. Sentí que incluso mi respiración era una intrusión. Subí las escaleras que llevaban al campanario. Los peldaños de piedra eran angostos y crujían bajo mis botas. Mientras subía, el sonido de las campanas resonó por primera vez. Un tañido bajo, metálico, que parecía venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Me detuve, con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que nadie podía estar moviéndolas. Eran demasiado grandes, demasiado pesadas. Pero ahí estaban, sonando como si el viento invisible de otro mundo las empujara. Cuando llegué a la cima, el espectáculo que me recibió fue aún más desconcertante. El polvo en el suelo estaba claramente perturbado, como si alguien hubiera caminado en círculos recientemente. Huellas frescas, imposibles de ignorar. Me acerqué a la campana más grande, cuya superficie estaba cubierta de óxido y grabados que no reconocí. Fue entonces cuando los escuché, rezos en latín. Una voz masculina, profunda, que parecía provenir de todas partes. Pater noster, quies in caelis. La voz se mezcló con un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo arrastrado al infierno. Mi linterna parpadeó, y mi cámara dejó de grabar. El frío que sentía hasta ese momento se transformó en algo helado, como si el aire mismo quisiera expulsarme del lugar. Y entonces, lo escuché, justo al lado de mi oído. No debiste venir. El susurro fue tan claro que dejé caer la linterna. Todo se sumió en la oscuridad, excepto por la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas rotas del campanario. Me giré, convencido de que encontraría a alguien, pero no había nada. Absolutamente nada. Y luego lo vi. Una sombra, más oscura que la propia oscuridad, se materializó frente a mí. No tenía forma definida, pero su presencia era abrumadora. Sentí que el pecho me pesaba, como si algo invisible apretara mi corazón. La sombra se movió lentamente hacia mí, y, por primera vez en mi vida, supe lo que era el verdadero terror. Corrí. No recuerdo cómo bajé las escaleras sin caerme. Solo sé que las campanas seguían sonando, los rezos y los gritos se mezclaban en un coro infernal, y el aire parecía empujarme hacia la salida. Cuando finalmente crucé las puertas del monasterio, el silencio volvió, pero ya no era reconfortante. Era como si el lugar estuviera satisfecho de haberme asustado. Subí a mi coche y conduje sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, revisé la cámara. La grabación estaba dañada, pero pude recuperar un fragmento, las campanas sonando solas, y una voz profunda que decía, no vuelvas. No he vuelto a subir esa colina, pero algunas noches, cuando el viento sopla, juro que escucho las campanas. ¿Y sabes qué es lo peor? Una parte de mí quiere regresar, no por valentía, sino porque siento que dejé algo de mí en ese campanario. Algo que no sé si podré recuperar.
Siempre me han fascinado los lugares donde la realidad parece romperse, donde las reglas que conocemos se desvanecen en el aire. Así que, cuando escuché sobre el refectorio de San Miguel, no pude resistirme. Un monasterio abandonado donde los monjes supuestamente aún cenan, décadas después de su desaparición. Era una historia que sonaba demasiado fantástica como para ser verdad. Pero algo en mí quería saber si lo era. Llegué al monasterio al atardecer. La edificación, aunque en ruinas, mantenía un aire solemne. Las sombras de las torres caían sobre el suelo como manos extendidas y el viento jugaba con las hojas secas, creando un eco que me ponía la piel de gallina. El refectorio, según los relatos, estaba al fondo, más allá del claustro invadido por la vegetación. Al entrar, la primera sorpresa fue la limpieza. Mientras el resto del monasterio parecía sucumbir al paso del tiempo, el refectorio estaba impecable. Las largas mesas de madera estaban perfectamente alineadas y los bancos no tenían ni una mota de polvo. En el centro de la mesa principal descansaba un cáliz vacío, rodeado de platos de cerámica reluciente. El aire estaba cargado con un aroma extraño, algo entre el incienso y el pan recién horneado. Me senté en uno de los bancos, solo para sentirlo moverse bajo mi peso. Pero lo extraño fue que el sonido que emitió no coincidía con mi movimiento. Era un crujido prolongado, como si alguien más se hubiera sentado junto a mí. Me levanté de inmediato, tratando de calmar el pulso acelerado. Todo estaba en silencio, pero el tipo de silencio que te hace contener la respiración, como si algo estuviera escuchándote. Decidí esperar. Encendí la linterna y fijé la cámara hacia la mesa principal. El tiempo parecía pasar más lento de lo normal, pero finalmente el sol se ocultó y la oscuridad inundó el refectorio. Fue entonces cuando lo escuché, el murmullo bajo de voces. Primero apenas perceptible, pero luego creciendo en intensidad. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo mi propia sombra proyectada por la linterna, que temblaba como si supiera algo que yo no. El sonido de las cucharas golpeando los platos llegó de repente, cortando el aire como un trueno. Las mesas se llenaron de un ruido que no podía explicarse. Me acerqué más, moviendo la linterna sobre los platos vacíos. Y entonces lo vi. No directamente, sino en el borde de mi visión, sombras sentadas en los bancos, figuras borrosas que parecían ondular como humo, ocupando cada lugar en la mesa. El aire se volvió más pesado, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría. Intenté no hacer ruido mientras daba un paso atrás, pero el banco más cercano crujió. Las figuras se detuvieron. No completamente, sus movimientos parecían ralentizarse, como si percibieran algo fuera de lugar. Me quedé congelado, incapaz de respirar. Uno de ellos giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro, pero algo en esa ausencia era más aterrador que cualquier expresión imaginable. En el instante en que lo hizo, el refectorio se transformó. Las paredes ya no estaban agrietadas, y las mesas ahora estaban cubiertas con comida que parecía real, pero no lo era. El olor era embriagador, pero detrás de él había algo podrido, algo que hacía que mis rodillas temblaran. Siéntate, dijo una voz profunda, resonante, que no venía de ninguna de las figuras, sino de todas a la vez. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar, y me encontré en un banco, rodeado por ellos. Las cucharas seguían golpeando los platos, aunque nadie estaba comiendo realmente. Traté de levantarme, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando comprendí, el peso que sentía no era físico, sino algo que me ataba, algo que me estaba absorbiendo en su mundo. Solo una cena, susurró otra voz, más cercana esta vez. Eso es todo lo que pedimos. La figura frente a mí extendió una mano, ofreciéndome un plato vacío. Su sombra parecía alargarse hacia mi pecho, buscando algo que no podía identificar. Cerré los ojos, reuniendo toda la fuerza que me quedaba, y empujé el banco con todas mis fuerzas. Caí al suelo, pero el contacto con las losas frías me devolvió algo de control. Corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cuando crucé el umbral del refectorio, el sonido cesó. Miré hacia la entrada, y todo estaba vacío otra vez. Pero sabía que algo había cambiado. Me sentía más ligero, como si hubiera dejado una parte de mí allí dentro. Y ahora, cada noche, cuando cierro los ojos, escucho el sonido de las cucharas golpeando los platos. Y sé que algún día, tarde o temprano, tendré que regresar. Porque ellos no me han olvidado.
No soy el tipo de persona que cree en fantasmas. Siempre he pensado que las historias de lo sobrenatural son solo cuentos para asustar a los crédulos. Pero hay algo en las palabras el llanto de un niño que no puedes ignorar. Esa mezcla de inocencia y sufrimiento me llevó al monasterio abandonado de San Gabriel, un lugar envuelto en leyendas de maldiciones y apariciones. Llegué justo antes del anochecer, cuando el cielo tenía ese tono gris que parece presagiar algo siniestro. La capilla estaba al otro lado del monasterio, escondida entre los muros derruidos y la vegetación que había reclamado el lugar como suyo. Mientras cruzaba el claustro, el silencio me envolvía como un manto pesado. Ni siquiera el viento parecía atreverse a perturbar ese espacio. La entrada a la capilla era modesta, una puerta de madera astillada que colgaba de sus bisagras. Al cruzarla, el olor a humedad y cera vieja me golpeó, pero lo que realmente llamó mi atención fue el altar al final de la nave. Una figura infantil, descalza y vestida con una túnica blanca, estaba allí, de pie, con la cabeza gacha. El llanto era débil al principio, casi imperceptible, pero aumentó en intensidad a medida que me acercaba. Algo en su postura me pareció completamente real. Podía ver sus hombros temblar y sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo. ¿Estás bien?, pregunté, aunque mi voz sonó más débil de lo que esperaba. El niño levantó la cabeza lentamente. Su rostro era pálido, con ojos enormes que parecían demasiado oscuros para su pequeña cara. Su voz era suave, pero había algo en ella que me hizo estremecer. «Ayúdame a encontrar mi libro», dijo, señalando hacia las sombras que envolvían las esquinas de la capilla. «¿Qué libro?», pregunté, aunque ya sabía que aceptaría buscarlo. Era imposible mirar esos ojos y no sentir una obligación inexplicable de ayudar. Sin responder, el niño señaló hacia un rincón oscuro cerca de una pila bautismal abandonada. Caminé hasta allí, iluminando el suelo con mi linterna. Había un libro, cubierto de polvo, con una tapa de cuero ennegrecida que parecía haber estado ahí durante siglos. Al levantarlo, sentí un escalofrío recorrer mi brazo, como si el objeto en sí estuviera vivo. Regresé al altar y le extendí el libro al niño. Sus pequeñas manos lo tomaron con cuidado, y por un momento, el llanto cesó. Pero entonces, sin previo aviso, el niño comenzó a desvanecerse, como una vela apagándose lentamente. Lo que vino después fue peor de lo que jamás podría haber imaginado. De las sombras detrás del altar surgió una figura oscura, tan alta que su cabeza casi tocaba el techo de la capilla. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Su voz resonó como un trueno, profunda y burlona. «Gracias por tu ayuda», dijo, con una sonrisa que no vi pero que sentí profundamente. «Lo que estaba perdido ahora es libre». Retrocedí, tropezando con uno de los bancos. La figura se inclinó hacia mí, y por un instante, sentí su aliento helado en mi rostro. «Eres valiente, o ingenuo», continuó. «Pero ambos caminos llevan al mismo destino». Antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció, y con ella, toda la luz de la capilla. La oscuridad era absoluta, y un eco de risas infantiles llenó el aire, mezclado con un susurro que no lograba comprender. Corrí. No recuerdo cómo llegué a la entrada ni cómo salí del monasterio, pero cuando llegué a mi coche, el libro estaba en el asiento del copiloto, esperando, como si me hubiera seguido. No sé qué contiene, porque no me he atrevido a abrirlo. Lo único que sé es que cada noche desde entonces, cuando cierro los ojos, escucho el llanto del niño. Y ahora sé que no estaba pidiendo ayuda. Estaba llamando a alguien.